¿Ya? Si el escalar es menor que 1, el resultado de la multiplicación del escalar por el vector va a disminuir con respecto al vector original. ¿Ya? Si el escalar es mayor que 1, entonces el tamaño del resultado de la multiplicación del escalar por el vector va a ser mayor que el vector original. Si el escalar por el cual multiplicamos es mayor que 1. Si el escalar por el cual multiplicamos el vector es negativo, se va a invertir el sentido del vector, es decir, la dirección de la flecha se va a poner al otro lado con respecto al vector original. La dirección o ángulo de inclinación se va a mantener, pero cuando es negativo el escalar, se invierte la flechita, el sentido de la flecha. ¿Ya? Y si multiplicamos un vector por el escalar 0, entonces desaparece el vector, porque cualquier número por 0 es 0, y el tamaño del vector multiplicado por 0 se vuelve 0, es decir, se convierte en el vector nulo, habíamos visto. Después estábamos viendo los tres tipos de representación de vectores, ¿no es cierto, jóvenes? Estábamos viendo la representación polar, en esta diapositiva nos habíamos quedado. La representación polar, que consiste en escribir entre paréntesis el vector, y ahí se escribe el tamaño, cantidad o magnitud o módulo del vector. Al lado, separado por una coma, el ángulo. Este ángulo se mide desde el eje X positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si el ángulo aquí figurara con signo negativo, significa que hay que leer hacia abajo, en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ya? La representación mediante los ejes cardinales son los 4 ejes cardinales o representación geográfica, este, norte y sur. Se representa igual el tamaño o módulo del vector o magnitud del vector, coma, y aquí está la dirección y sentido. Se tiene el ángulo, pero partiendo desde qué eje. Aquí nos dice desde qué eje se comienza a medir, cuántos grados y hacia qué eje tenemos que medir. ¿Ya? Entonces, esta información nos dice la dirección y también el sentido del vector. ¿Listo? Generalmente, si no nos dicen nada, el vector lo comenzamos a dibujar desde el origen. Representamos los ejes coordenados y desde el origen representamos el vector. ¿Ya? El ángulo generalmente nos dice cuál es la dirección del vector. Y, y también el sentido del vector. ¿Ya? Después está la representación mediante componentes cartesianos, usando los ejes cartesianos X e Y. Les había enseñado la clase pasada, o les había recordado las razones trigonométricas que nos dan al seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente o seno entre coseno. ¿Ya? Seno, coseno o tangente del ángulo. ¿Listo? Entonces, para la representación mediante componentes cartesianos o rectangulares, se escribe entre paréntesis el módulo de la componente sobre el eje X y separado por una coma, el módulo del componente del vector sobre el eje Y. Entonces, cada una de estas representaciones las vamos a ver un poco más a detalle a continuación. La clase pasada les explicaba en general, pero ahora vamos a ver específicamente cada uno de estos con sus propios ejemplos. ¿Listo? Vamos a continuar. Ah, Entonces, la representación polar. Miren, en la representación polar está el módulo del vector seguido del ángulo. Módulo, tamaño o cantidad del vector seguido del ángulo. El ángulo de inclinación medido a partir del eje X positivo. Entonces, el vector A, miren, mide 4, pero con un ángulo de inclinación de 30 grados respecto al eje positivo. Lo primero que se hace no es escribir el módulo o dibujar el módulo, porque no sabemos en qué ángulo. Primero se dibuja una línea partiendo de el origen y con el ángulo de inclinación. 30 grados, ¿hacia dónde está, jóvenes? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba.
De Entonces, arriba de 30. ya, espero que tengan sus transportadores. Quiero que vayamos representando estos vectores. Primero el vector A. Para ello, dibujen sus ejes cartesianos X e Y. Todos los vectores positivos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj, donde yo estoy apuntando a partir del eje X hacia arriba. Desde donde estoy partiendo hasta la mitad son 45 grados. Hasta el eje Y son 90 grados. Sigo desde aquí. 90 grados. Hasta aquí a la mitad son 45 grados más. 90 más 45 son 135 grados. Hasta acá ya son 180 grados medidos a partir del eje X positivo. Mejor lo hago con el puntero. Entonces, desde acá hasta acá 90 grados. Hasta aquí 180 grados. 180 grados apunta en sentido contrario al eje X positivo, ¿no es cierto? Después seguimos. Hasta aquí ya son 270 grados medidos desde el eje X positivo y hasta aquí son 360 grados medidos desde el eje X positivo. Toda una vuelta, ¿no es cierto? Y es el mismo sentido que el de 0 grados. Así que no hay diferencia si hablamos de 0 grados o de 360 grados. Los dos tienen la misma dirección, que es el eje X, y el mismo sentido, que es hacia el eje X positivo. ¿Ya? Entonces, como les dije, representemos estos vectores. 30 grados hacia arriba, aquí están los 30 grados, y les dije desde el origen, trazamos una línea que pase por ahí. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a graficar? Vamos a tener, por ejemplo, 30 grados, este puntito. En su transportador van a marcar, ¿no es cierto? Van a marcar una rayita ahí. Ahí está la rayita. Entonces, desde el origen, en el mío no está muy bien porque es difícil dibujar en la computadora, pero ustedes hagan que parta desde el origen, que pase por donde está la marca de 30 grados y esa es la dirección. Luego, marcan. ¿Cuántas unidades? 4. Entonces, agarran 4 centímetros en su regla. Dicen 1, 2, 3 y 4. Ahí está nuestro vector A, que mide 4 unidades con un ángulo de inclinación de 30 grados. Eso nos da la dirección que es toda esta línea. Miren, la dirección es toda esta línea, con un color verde. Ahí, toda esa línea, ¿ya? ¿Y cuál es el vector A? Es el que parte desde el origen y llega hasta por acá, con 4 unidades, ¿no? 1, 2, 3 y 4 hasta la puntita. ¿Listo? Entonces, ya estaría el vector A. Voy a borrar para que no se confundan. ¿Listo? Ahí está. Entonces, imaginariamente ustedes pueden hacer con lápiz la línea recta que pase por el origen, la pueden prolongar un poco a la izquierda, un poco a la derecha, y ya luego miden esta magnitud, cantidad o módulo del vector sobre esta línea y en la dirección que dice 30 grados, entonces el vector va hacia allá, ese es el sentido, y medimos los 4 centímetros y está dibujado. ¿Listo? ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Se entendió? Sí, dice, Ya. la partecita donde dice inciso A, entre paréntesis, tal, 4 Ajá. y 30 grados Celsius, ¿no? El 4 son las barritas que tenemos que marcar, ¿no? Dice, ¿no? Sí, pero no son grados Celsius. Los grados Celsius son de temperatura. Solo graditos Mm. es el ángulo de inclinación, es decir, la distancia desde el eje X hasta el vector, medido según el transportador. Lo conocen al transportador, ¿no? Transportador que es así, una reglita graduada, pero con los ángulos. Hasta aquí van a ver que dice 90 grados, hasta aquí dice 180, aquí dice 0 grados, en la mitad dice 45, por aquí dice 30, por aquí dice 60, y así, ¿no es cierto? Y aquí adentro tiene otra cosita de transportador. Y luego tiene acá esto así. Bueno, lo conocen al transportador, ¿no? ¿Ve?
Entonces el ángulo se mide así. El ángulo es la distancia entre dos líneas, o el espacio entre dos líneas. Y ese espacio es el mismo que medimos acá, o que el que medimos acá, o que el que medimos acá. Son 30 grados. Es la abertura o separación de dos líneas. ¿Ya? Y efectivamente esto es el módulo. Aquí está el módulo. El módulo es la cantidad de esa magnitud. Esto de acá es el ángulo. Y aquí está el ángulo medido en sentido contrario a las manecillas del reloj desde el eje X positivo. ¿Ya? Entonces yo ya he representado el vector A. Les voy a dar 2 minutitos para que representen el vector B, C y D y ahorita los revisamos. ¿Listo? Entonces vayan representando y si tienen alguna duda me dicen. Mientras tanto yo voy a parar la grabación. Un ejemplo más. No se parte midiendo la magnitud primero con una regla porque no sabemos todavía hacia qué lado vamos a medir las tres unidades, ¿no es cierto? Primero hay que ver el ángulo para determinar la dirección del vector. Dice 60 grados, entonces hasta aquí era 30, con el transportador medimos, va a aparecer por acá, ahí va a aparecer más o menos. Entonces desde el origen trazamos una recta que una del origen con ese puntito y va a ser el... vamos a tener la línea que representa a ese vector B. Hasta ahí había sido 60. Miren, hasta ahí es 60. Trazan una línea recta y luego vemos, dice 3 unidades. Aquí va a haber 1, 2 y 3. Ustedes lo van a hacer con mejor escala, ¿ya? Con sus reglitas que está grabada en centímetros, ahí van a marcar 3. Pero el ángulo de inclinación son 60 grados. Entonces, partimos desde el origen, prolongamos, esa es la dirección. ¿Hacia dónde estamos prolongando desde el origen? Hacia este lado. Entonces, en la puntita le vamos a poner la flecha. Ahí nos dice, este es el vector B, que mide 3 unidades de longitud y tiene un ángulo de inclinación de 60 grados. Ese ángulo de inclinación, miren, nos da la dirección. La dirección es toda la línea recta, que se puede ir hasta el infinito abajo y arriba. Es como una calle. El sentido es la flechita, hacia dónde estamos yendo, hacia dónde estamos caminando. Ahora, el vector puede partir del origen. Para el ejemplo, nosotros estamos haciendo que partan del origen. Pero ya sabemos también que los vectores equivalentes son todos los que tienen la misma magnitud, miren las 3 unidades, tienen la misma dirección, es decir, tienen el mismo ángulo de inclinación. Por lo tanto, el vector B puede estar ahí o puede estar aquí abajo también. La cuestión es que con una paralela al eje horizontal X positivo, desde ahí, si medimos el ángulo de inclinación, tiene que ser los mismos 60 grados. Y además, el vector tiene que medir lo mismo, 3 unidades. En ese caso, este es el vector B y este también es el vector B. Puede estar en cualquier lado. Imaginen que la calle, conocemos las calles, ¿no? Imaginen que la calle es esta. Esta es la calle. Entonces nosotros podemos ir caminando por el medio de la calle si estamos a la medianoche y no hay autos, o es el día del peatón y no hay autos. O si somos más prudentes, podemos estar yendo por la acera. Por ahí simulamos que somos como los autos y vamos por la acera derecha, volvemos por la otra acera que es nuestra acera derecha. Por ahí salimos más temprano, estamos en la calle Pregó, o por ahí salimos tarde y recién estamos en la San Pedro. Pero el vector lo que nos indica es hacia dónde se va y con qué magnitud, con qué velocidad, por ejemplo. La dirección es toda la calle, ¿ya? Y para que entiendan, cuando hablamos de vectores, la dirección es infinita, una calle de ancho infinito. Entonces puede estar el vector acá, 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 en cualquier lugar, pero siempre con la misma dirección, es decir, el mismo ángulo de inclinación medido desde el eje X positivo. Y les dije, podemos ampliar hacia arriba y hacia abajo. Entonces el vector no siempre va a partir desde el puntito donde estamos formando el ángulo. Puede estar saliendo de más abajo o no. Pero para hacernos la vida más fácil, que es el objetivo de las ciencias, ustedes tienen que hacer siempre para que sea más fácil para ustedes, los vamos a ir colocando los vectores a partir de aquí del origen. Ya, ahí están los vectores, el vector A y el vector B. Eso se los digo para que aprendan a hacer las cosas sin complicarse. Una de las cosas que tienen que aprender para no complicarse es, por ejemplo, hacer sus tareas
Y ahí van a estudiar y van a aprender. Otra cosa para no complicarse es repasar un poquito lo que hemos hecho en las clases, leer, hacer un ejercicio, volver a hacer los ejercicios que hacen en clases. Igual les ayuda a aprender sin complicaciones. En cambio, se esperan hasta el último día de presentación de la tarea, tal vez no la hagan, tal vez copien, y si copian ni van a entender, no van a aprender. O en el examen, si no estudiaron, si no hicieron las tareas, no van a saber y van a arriesgarse a copiar, se pueden aplazar, el profesor se puede dar cuenta, les puede anular el examen, les dice ya no vuelva a mi materia nunca más. Entonces, el tratar de hacer copias o esos actos de producción, jóvenes, les consume a ustedes más energía, los complica, es más complicado, les gasta más esfuerzo. En cambio, hacer las cosas correctas es más sencillo y es más fácil. A veces dicen, ay, no es mucha tarea y prefieren hacer huelgas, paros, marchas, cualquier cosa para no hacer la tarea y la tarea la pudieran haber hecho en la mitad del tiempo o en una cuarta parte del tiempo con el beneficio de haber aprendido. ¿Ya? Entonces yo les recomiendo, hagan sus tareas, no copien, porque si copian luego no van a entender, van a estudiar el triple y no van a entender. Asistan a clases, porque al asistir a clases entienden ese rato cómo se hacen las cosas. Si pueden asistir a clases, pero dicen, no, yo prefiero dormir media hora más, y no entran a la clase, entonces luego pueden ver el video, pero el video solito les va a tardar el doble o el triple para que lo entiendan bien. Es mejor ir a la clase, hacer el esfuercito de despertarse temprano, pasar la clase, luego de sus clases ya descansar, hacer siesta, si es que quieren continuar durmiendo. Duerman temprano para que puedan levantarse temprano. Ya, entonces ese tipo de consejos yo les doy para que no se compliquen, para que hagan el menor esfuerzo. Este es un ejemplo práctico. No voy a estar dibujando el vector aquí arriba, si lo puedo dibujar a partir de este origen, lo hago. Pero de que es posible dibujarlo el vector aquí arriba o aquí abajo, también es posible. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Se traza una paralela al eje X, se mide con el transportador, se traza una recta, miren, voy a trazarla acá. Se traza una línea recta, ahí está, una línea recta que forma el ángulo de 60 grados, ¿no? Entonces, esa es la dirección. El vector lo puedo medir a partir de aquí, 4 unidades, no, 3, ¿no? El vector de 3 unidades, ahí termina. O lo puedo medir a partir de aquí, 3 unidades hacia arriba y ahí termina. O lo puedo medir a partir de aquí, 3 unidades y ahí termina. La cuestión es que la dirección es la misma. Es una línea recta que se va hasta el infinito arriba y el infinito hacia abajo, pero con este mismo ángulo de inclinación. El vector lo podemos colocar acá, más arriba, más abajo, o si queremos, podemos colocarlo el vector en una línea paralela, en una línea paralela, ¿ya? Entonces en esa línea paralela podemos colocar el vector desde aquí hasta acá, pero que mide 3 unidades y apunta al mismo lado, o que lo podemos colocar de aquí hacia arriba, o no me gustó ahí, quiero ponerlo ahí, lo dibujo el vector desde acá hasta acá. ¿Cómo se trazan líneas paralelas para ustedes jóvenes? Les voy a mostrar ahorita, ¿ya? Les voy a mostrar en este momento. Voy a eliminar esos dibujos y ahorita volvemos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se trazan líneas paralelas? Aquí está. Mis escuadras. El estuche geométrico que les dije que se compren. Es este. Vamos a la siguiente diapositiva. A ver, vamos a hacer la línea paralela para este vector B. Lo ven al verdecito, ¿no es cierto? Jóvenes, ¿lo pueden ver al vector verde que hicimos, al vector B? Sí, Lisa. Ya. El estuche geométrico tiene una escuadra de 60 grados. Este ángulo es 60 grados y este es ángulo de 30 grados. Este también tiene otra escuadra de 45 grados. Este tiene 45, este tiene 45. El tercer ángulo de las dos escuadras es un ángulo recto. Aquí es 90 grados, aquí es 90 grados. La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. 90 más 45, 135. Más los otros 45, 180 grados.
90 más 60, 150 grados. Más 30, 180 grados el interior de un triángulo. ¿Cómo trazo esta paralela? Miren. Acá quiero ver. Miren. Voy a poner una de mis escuadras. Ahí. Le estoy apoyando la escuadra ahí, sobre ese vector. Ahora quiero trazar la paralela que aparezca aquí. Entonces agarro mi otra escuadra y la giro. La voy a girar para que coincida con la otra escuadra. Los que tengan escuadras hagan lo que estoy haciendo. Ahí está. Miren, y la estoy poniendo un poquito hacia allá. ¿Han visto lo que hice? He puesto la escuadra ahí. Ahora, miren, esta la voy a deslizar. Esta escuadra la deslizo sobre la otra. Y ya obtuve la paralela. Miren, aquí una partecita es paralela. Una partecita es paralela. Entonces, pero quiero que se trace toda esta. Entonces, agarro esta otra escuadra, la muevo un poquito, la puedo volver a mover. Hago que coincida. Hago que coincida con esta cara de la otra escuadra. Miren, ahí está. Entonces, ya puedo retirar esta otra. La recta que trazo por acá es paralela a esta. Si no me lo creen, miren aquí. Puedo nuevamente volver a esta escuadra. Las escuadras sirven para trazar rectas paralelas. Un poquito más me falta, miren. Lo pongo ahí. Ya ustedes tienen que usar su imaginación. Ustedes no llevan dibujo técnico en la universidad, ¿verdad, jóvenes? ¿O sí? Ahí está. Entonces, miren, esta escuadra, la voy a deslizar sobre esta otra. Ahí está. Mi vector, y puedo trazar la paralela. Ahí está el otro vector. ¿Listo? Así se trazan paralelas con el uso de las escuadras, jóvenes. ¿Ya? Cuando usamos el método del paralelogramo, por ejemplo, así dibujamos. O si les dijera yo, sumen el vector A más el vector B, pero miren, mi vector A termina aquí. Más el vector B, este tendría que hacer que parta desde acá. Pero es sencillo, pues aquí tengo mi escuadra, la pongo aquí. Entonces tengo que deslizar, la deslizo, aquí mira abajo. No, a ver, ahí está mi vector B, ¿no es cierto? Entonces mi escuadra tengo que subirla un poco, porque tengo que dibujar el vector en la punta del vector. Entonces agarro la escuadra, miren, ya la deslizo, apoyándola sobre la otra escuadra, y el vector B lo tengo que dibujar a partir de la puntita del vector A. Entonces a partir de ahí, trazo esta paralela, una recta que mida estas tres unidades. Y ya trasladé el vector B, su paralela, a continuación del vector A. ¿Han entendido eso cómo se hace, jóvenes? Entonces, miren, tengo este vector B, trazo su paralela y tiene que partir desde la puntita del vector A. Miren, ahí tengo el vector A para sumar A más B, entonces tengo que dibujar el vector A. Luego el vector B, ¿cómo lo dibujo? Aquí está mi escuadra, miren, la muevo y ahí está. Sobre ese eje dibujo, sobre esa dirección dibujo al vector B, pero con mi reglita ya luego miro aquí está en el lado recto, están las reglitas y ahí mido 3 unidades, 1, 2, 3 y ahí está mi vector B ya dibujado a continuación del vector A. ¿Ya?
Voy a sacar estas mis escuadras del dibujo y voy a continuar con la explicación. Pero me han entendido cómo se trazan paralelas, jóvenes. Se usan a las escuadras y se acomoda el lado recto, el lado que forma 90 grados, es el que se desliza sobre la otra escuadra. Así podemos trazar paralelas. Miren, ese vector, lo vamos a trazar su paralela, ahí está el otro vector. ¿Listo? Entonces ustedes pueden dibujar paralelas con sus escuadras. Para practicar dibujan ahí una rayita, otra rayita, otra rayita, otra rayita, otra rayita, va a parecer una persiana, ¿no es cierto? Una persiana americana, como la canción de Soda Stereo. Ya, entonces voy a sacar a mis escuadras y les voy a volver a mostrar la presentación. ¿Listo? Eso es difícil que les pueda explicar aquí en la computadora, pero hice el intento, el esfuerzo de poder hacerlo. ¿Ya? Voy a borrar estas anotaciones y vamos a volver. Entonces, el vector A. Ahí está el vector A. 30 grados y el vector A. Después, el vector B. 60 grados. Medimos con el transportador 60 grados y 3 unidades. 1, 2, 3. Si quiero sumar A más B, trazo el vector A y en la puntita de A trazo para la paralela al vector B. ¿Cómo lo hago? Usando escuadras para moverla y sacar una paralela. ¿Ya? El vector C dice 2 unidades y con un ángulo de 135 grados. 135, a ver, 90 grados, 135 está justo aquí. El ángulo de 135 grados, mido con la regla 2 unidades. 1 y 2. ¿Ya? El vector D, 270 grados y 3 unidades. 270 grados, va. ¿Bien? 90, 180, 270 grados. Y 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. ¿Así les salieron sus dibujos, jóvenes? Sí, Inge. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, eso es la representación polar de vector. Todo se representa a partir del polo X, a partir de este eje X positivo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de la representación polar o a alguien no le salió así? ¿Tiene alguna duda? La podemos ver ahorita antes de pasar a la siguiente representación, que es la representación mediante ejes cardinales o ejes geográficos. Si hay alguna duda, me dicen, jóvenes. Le hice una pregunta, le dicen, Sí, sí. los cuadritos, ¿de cuánta distancia se recorre? Eso no le podía entender. A ver, O sea, ¿cuál? esos cuadritos donde están 4, 3, 2, 3, que están en el inciso A, B y C, ¿no? Ya, Y perfecto. aquí, en el gráfico, ¿cómo medimos eso? Para que tenga 2 cuadritos, 3 cuadros, o tiene 4 cuadros. Ya. Eso no lo Eh, entiendo. Eso tienen que hacerlo con la regla. La regla y miden en centímetros. ¿Ya? Cada cuadrito de nuestra hoja mide aproximadamente medio centímetro. En algunos cuadernos mide 4 milímetros nomás. En otros mide 5 milímetros. Para estos casos, mejor usen la regla y usen centímetros. ¿Ya? Usen centímetros, yo les recomiendo. Y cuando dibujen sobre el eje X, un centímetro son más o menos 2 cuadritos. ¿Ya? ¿Esa era la duda? Sí, Luisa, eso no quería preguntar. Ya. Ya. Entonces, nuevamente les recomiendo que se compren su estuche geométrico. En el estuche geométrico viene una regla larga y vienen las dos escuadras. Lo recomendable de las escuadras es que tengan el borde recto, es decir, no esté inclinadito. como puedo decir. Cuando miran de costado las escuadras, tienen que ser así, las tienen que ver así. ¿Ya? Perfecto, aquí recto como una pared, desde el techo hasta el piso. En cambio, hay otras escuadras en las que uno de los lados, una de las puntitas va así. Esa no nos sirve, porque ahí no puedo poner, no puedo apoyar la otra escuadra. En cambio aquí, miren, la escuadra que quiero deslizar, la apoyo acá y puedo hacer el juego de moverla, empujarla esta hacia el fondo de la pantalla o jalarla hacia aquí.
porque va a estar apoyadita y va a salir la línea bien paralela. En cambio, si apoyo acá, esta parte se va a subir y no va a salir bien, ¿ya? Entonces mejor que los costaditos de sus escuadras estén rectos, ¿ya? Todos los tres lados que estén rectos, porque eso nos sirve para hacer paralelas. ¿Ya, jóvenes? Son escuadras de dibujo técnico. Las escuadras de básico tienen esta partecita. Donde están los números, esta partecita es así. Entonces esas no nos sirven mucho para dibujar. ¿Ya? Y ustedes que están en ingeniería, les recomiendo las escuadras que tengan bordes rectos, perfectamente rectos. ¿Ya? Entonces continuemos. Y si ya se han comprado las otritas, no hay problema. Hagan esfuerzo de que salgan las paralelas bien hechas. ¿Ya? Entonces, luego está la representación mediante ejes cardinales, ya les dije. El módulo es el tamaño. ¿Cuántas unidades hay? Las unidades las pueden medir en centímetros, en cuadritos del cuaderno, mejor en centímetros, porque los vectores no siempre están sobre el eje X o el eje Y. Están inclinados generalmente con un ángulo de inclinación. ¿Ya? Entonces, en esta representación dice el tamaño o módulo, y luego nos dice desde qué eje parte, los ejes cardinales, desde qué eje parte el ángulo y a qué eje llega. Veámoslo en la siguiente diapositiva. Este otro es el de representación mediante componentes. Entonces veamos el ejemplo para esta representación mediante ejes cardinales. ¿Listo? Entonces, en nuestra representación cardinal o representación geográfica ya no son eje X y eje Y, son este, hacia allí apunta el este, hacia la izquierda apunta el oeste, entonces aquí hay flechita hacia el oeste, hacia el norte, flechita hacia el norte, hacia el sur, flechita hacia el sur. ¿Ya? Estos son los ejes. El eje este, eje hacia el norte, eje hacia el oeste y el eje hacia el sur. Para la representación polar está, para la representación cardinal está el módulo tamaño y aquí nos dice cuál es el ángulo. Miren, por ejemplo, este vector E tiene 3 de magnitud o módulo y aquí está el ángulo. ¿Qué dice aquí? ¿Alguien me lo puede interpretar? Desde este a norte, 30 Sí, grados. exacto, No está norte. 30 grados. Perfecto. Entonces se lee. Este vector E tiene magnitud o módulo 3 unidades y la dirección es hacia el este, pero inclinada 30 grados al norte. Entonces, hacia el este. Entonces, a partir de aquí medimos el ángulo. ¿De cuántos grados? 30. 30 Va a grados. ser ¿Hacia 3. dónde? ¿Hacia abajo? ¿Hacia arriba? Hacia el norte. Hacia Arriba. el norte. Entonces, 30 Arriba. grados hacia el norte. Ahí está. Hacia el este, 30 grados hacia el norte. Ahí marcamos y desde el origen trazamos una línea y esa es la dirección. Medimos cuántas unidades, solo 3. Entonces, 1, 2, 3 unidades y ya está dibujado. ¿Ya? Nosotros medimos con la regla. 1, 2. Por ahí habíamos dibujado así. Miren. Por ahí nosotros dibujamos así. A ver. Medimos con transportador y aquí nos salió la marquita, ¿no? Ahí nos salió la marca. Entonces, desde el origen, trazamos nuestra línea. Ahí está la línea. Y luego medimos con la regla. Aquí hay 1 unidad, 2 unidades y 3 unidades termina acá. Entonces ahí es que se dibuja la flechita. ¿Ya? Ahí se dibuja la flechita. Obviamente ahorita yo no lo hice con regla y no es exacto, ¿verdad? Pero ustedes tienen la facilidad que sí tienen sus reglitas en la casa y pueden hacerlo. Yo tengo en la casa, pero no acá en la computadora, en PowerPoint y en Zoom. No tengo esas herramientas. Pero así lo pueden representar. Entonces, ¿he entendido? Lo primero es siempre representar la dirección y eso a través del ángulo que está acá. Nos dice, desde el este, 30 grados al norte. Desde el este, aquí está el eje que va al este, 30 grados hacia el norte, es arriba, 30 grados.
Trazamos la línea recta y ahí medimos 1, 2, 3, donde termina, ahí le ponemos la puntita de flecha y esto ya lo podemos borrar. Entonces miren, yo lo voy a borrar. Ya lo borré, pero aquí quedan las marquitas. Lo otro, lo que pasaba, ya lo borré. Y solo hasta ahí digo. El siguiente vector. Tengo que encerrar. El siguiente vector. El vector F dice 4 de magnitud y la dirección es este, 30 grados hacia el sur. ¿Hacia dónde estará ese vector? Para abajo, Andrés. Partimos desde qué eje. Desde este hasta sur. A ver, medimos el ángulo partiendo desde el este y hacia el sur 30 grados. Entonces, desde aquí hacia abajo, 30 grados. Trazamos una línea recta. Esa línea recta se puede pasar. Se puede pasar la línea recta. Miren, desde el origen. No sabemos exactamente hasta dónde es. Entonces, la trazan una rectita que se pasa. Luego marcan, dice 4 unidades. Una unidad, 2 unidades. No, me equivoqué. Más o menos aquí una unidad, 2 unidades, 3 unidades y 4 unidades. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que voy a hacer es borrarla. No la necesito, ya marqué, ahí está. Lo borré y aquí le pongo la puntita de la flecha. Este es el vector F que va desde el este hacia el sur, 30 grados. ¿Y qué módulo, qué cantidad, qué magnitud? 4 unidades. ¿Ya? Entonces las unidades ustedes las escogen si van a usar cuadritos del cuaderno, si van a usar medio centímetro o van a usar centímetros. Yo les recomiendo usen centímetros para que cuando midan les salga también en esa escala. ¿Ya? Entonces el vector F que mide 4 unidades y en la dirección este, 30 grados hacia el sur, es este. ¿Se ha entendido, jóvenes, cómo se representa mediante la representación de ejes cardinales? Sí, sí, sí. Ya. Veamos este otro vector. El vector G. 4 unidades desde el norte, dirección norte, 45 grados oeste. Esto se lee así. 4 unidades, dirección norte, 45 grados al oeste. Se los voy a escribir para que ustedes sepan leer también. 4 unidades, 4 unidades, dirección norte, 45 grados hacia el oeste. Así leemos ese vector G. ¿Ya? Este de acá, como esperen un momento, voy a enchufar la computadora, si no se acaba la clase. No queremos eso. Bueno, algunos sí quieren eso, ¿no? Este vector es 3 unidades, dirección este, le ponemos con mayúscula para hacer notar que es una dirección cardinal. Este, 30 grados hacia el norte. Eso nos dice. A ver, norte igual con mayúscula. Ya. Este otro se lee. ¿Cómo se lee? Díganme ustedes. 4 4 unidades. unidades. Ya. Dirección. Dirección de este hacia Ya. 30 Es, grados hacia este, sur. 30 grados hacia el sur. Exacto. Así se lo lee. Entonces, cópienlo eso más para que esté bien hecho. Y representen este vector G. Ahorita lo revisamos. Les voy a dar 2 minutitos, terminen de copiar y también representen el vector G. ¿Ya? Vamos a pausar para que no... Entonces, representando gráficamente este vector G, tendríamos lo siguiente. Primero la dirección. Norte, desde el norte. 45 grados al oeste. 45 grados al oeste. Trazamos una línea recta. Y ahí está el vector G, con una magnitud de 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. En centímetros tienen que graficar. Así les salió, jóvenes, el vector G. Sí, ingeniero.
¿Alguien Sí, tiene ingeniero. alguna duda de este segundo tipo de representación? A ver, ya está muy bien, Vargas. Vamos a continuar. ¿Ya? Ahora vamos a ver la representación mediante componentes. La representación mediante componentes. Ya hemos visto la representación polar. Esa se representa mediante el módulo, magnitud o tamaño del vector o cantidad del vector, seguida del ángulo de inclinación medido desde el eje X positivo. Luego está la representación mediante ejes cardinales. Usamos los ejes este, oeste, norte, sur. Se escribe el módulo, luego el ángulo o la dirección, perdón, la dirección, que nos muestra un ángulo medido desde qué eje hasta qué eje parte la medición del ángulo. En la representación mediante componentes cartesianas, lo que hacemos es representar los ejes X positivo y Y positivo. Ahí está. Y voy a borrar las anotaciones para no confundirnos. Ya. Y realizamos proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y del vector. A ver, veamos entonces. Tenemos un vector H, por ejemplo. Para representar el vector H vamos a tener componentes sobre el eje X y sobre el eje Y. Por ejemplo, si nuestro vector H tiene componentes 3 y -7, significa que en el eje X mide 3 y en el eje Y mide -7. Miren, acá está. Aquí grafiquen. 1, 2, 3 unidades. A ver, con rojo voy a hacer para que se note. 1, 2 y 3 unidades. Por otra parte, en el eje Y dice que mide -7. Entonces, a partir de acá puedo medir los -7. -1, -2, -3. No, creo que 1, 2, 3, -4, -5, -6, -7. ¿Ya? 7 unidades entonces. -7. Esta es la componente en X. Y esta es la componente, perdón, esta es la componente en X del vector, la que está antes de la coma. Y dice -7. Esta es la componente en Y del vector. Sumando los vectores nos da el vector resultante, es decir, nos da el vector original. El vector y sus componentes. Componente en X, componente en Y. ¿Por qué se les llama componentes? Porque al realizar la suma del vector sobre el eje X más el vector sobre el eje Y, nos da el vector resultante. Entonces, veamos, voy a cerrar esto para poder avanzar. Ya. Entonces aquí está el vector componente en X, mide 3 unidades sobre el eje X. Estas componentes tienen los siguientes ángulos, son vectores. El vector componente en X es un vector, mide 3 unidades. ¿En qué dirección y sentido? Dirección, si es positiva, sobre el eje X, positivo. El segundo componente es un vector, tiene esta magnitud, 7 unidades. Si es negativo, Y positivo está hacia arriba. Si es negativo, es hacia abajo, 7 unidades, en una paralela al eje Y. Ya, aquí está entonces el vector componente en Y. Este de aquí es H de sub X y este de acá es H sub Y, las dos componentes. El vector resultante, bueno, miren, el vector componente en X tiene una magnitud de 3 unidades y un ángulo de inclinación de 0 grados. El ángulo de inclinación de 0 grados es el eje X positivo. Entonces ahí está medido este vector. Por otra parte, el vector H en Y dice, mide 7 unidades y el ángulo de inclinación es 270. ¿Bien? A partir del eje X positivo se mide, ¿no? Hasta acá son 90 grados, hasta acá son 180 grados, hasta acá son 270 grados. Entonces, en una dirección hacia abajo está el vector H sobre el eje Y, la componente sobre el eje Y. Este vector, miren, medimos desde aquí. 90 grados, 180 grados y hasta chocar acá, 270 grados. Por comodidad y para que entendamos cómo vamos a encontrar el vector resultante,
Dibujo el vector sobre el eje X, la componente en X. A continuación, la cola del vector sobre el eje Y, que parte desde la punta del vector X. ¿Y recuerdan cómo se hacía la suma? Se une la cola del primer vector hasta la cabeza del vector de la suma. ¿Ya? Entonces, el resultante, el vector H, tiene esta forma. Miren, el vector H es el resultado de la suma de los vectores de sus componentes en X y en Y. ¿Ya? Aquí estamos ya dando la pista. Vector H en X y el vector H sobre el eje Y. Entonces, ahí está el vector H sobre X, vector H sobre Y, y este es el vector H. ¿Listo? Si nosotros medimos, aquí hay un ángulo alfa. Hay un ángulo alfa. Este ángulo alfa, ¿cuál será? Y se forma obviamente un triángulo rectángulo, ¿no? Entre el eje X y el eje Y se forman siempre ángulos de 90 grados. Entre la componente en X y la componente en Y se forma un ángulo de 90 grados, porque este, miren, es paralelo al eje Y. El vector H de Y, la componente sobre Y, es una paralela al eje Y. Entonces también forma el ángulo de 90 grados. ¿Listo? Ahora, de este ángulo alfa, nos interesa el ángulo alfa, que es el que está formado por la hipotenusa, es decir, el vector, y uno de los catetos. En este caso es el eje horizontal. ¿Cómo se llamará este cateto al vector del eje horizontal? ¿Es cateto opuesto o cateto adyacente? Adyacente. Este de aquí, ¿qué será? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Opuestos. Ya, opuesto, Opuesto. pero para este ángulo alfa. Miren, se le llama cateto adyacente porque está al ladito y forma parte de los lados que dan vida al ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo está conformado por el lado del vector h en x y por el vector. Entonces, por eso se le llama cateto adyacente. A este de acá se le llama cateto opuesto porque, miren, está opuesto a este vector, está al frente. En cambio, h de x está al ladito, está al lado, adjunto, adyacente. Está yaciendo al lado, ¿ya? Entonces, este es cateto adyacente, en cambio, este está al frente. No forma parte del ángulo, no lo conforma el ángulo. Por eso es cateto opuesto, ¿ya? Entonces, continuemos. Ya tenemos nuestra representación. Cuando nos dan las componentes, las representamos sobre el eje X y sobre el eje Y. Una a continuación de la otra. Donde termina el último vector, ahí termina el vector resultante. ¿Alguien tiene alguna consulta, jóvenes? Ya. Dice ese el resultado entonces. Ahí no termina. Ahí termina si es que lo hemos hecho con escala, hemos medido los vectores con reglita, lo hemos hecho bien. Ustedes miden acá y van a saber exactamente cuánto es. A ver, me gustaría que terminen de dibujar y me digan según la gráfica cuánto les mide este vector. Les voy a dar unos 2 minutitos para que terminen de copiar hasta ahí. Ya. Entonces, jóvenes, por el teorema de Pitágoras, efectivamente, esta hipotenusa, el lado más largo, el que está al frente del lado recto, es el lado más largo de un triángulo. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a obtener analíticamente el valor del vector h. Aquí está con flechas, entonces no es el valor de la magnitud o el módulo. Esto dice el vector es igual a la suma de los otros dos vectores, pero no es una suma aritmética, porque el vector h sobre x tiene esta dirección y el vector h sobre el eje y tiene esta otra dirección. ¿Listo? No podemos sumar 3 más 7 igual a 10, no. Tenemos que sumar usando el teorema de Pitágoras que nos dice la hipotenusa al cuadrado, el vector, es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. ¿Ya? O es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es lo mismo. En este caso,
para hallar la magnitud del vector h, para hallar la magnitud, ustedes se van a anotar, para hallar la magnitud o módulo del vector, sacamos la raíz. Raíz cuadrada en el lado izquierdo, raíz cuadrada de h cuadrado, se simplifican y solo nos queda h. En el lado derecho, raíz cuadrada de todo lo que está en el lado derecho queda así. Entonces, el módulo o magnitud del vector resultante es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Para nuestro ejemplo, h, el módulo del vector h va a ser igual a la raíz cuadrada de h sobre el eje x, mide 3 al cuadrado, más h sobre el eje y mide menos 7 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, cualquier cantidad elevada al cuadrado, ya sea positiva o negativa, el resultado siempre va a ser positivo. Porque es menos 7 al cuadrado, es menos 7 por menos 7. Menos por menos se vuelve más. 7 por 7, 49. Entonces, 3 al cuadrado es 9, menos 7 al cuadrado es más 49. 9 más 49 es 58. Raíz cuadrada de esa cantidad es raíz cuadrada de 58 y es 7,61577. Y nosotros ya sabemos, lo redondeamos a solo dos cifras significativas. Para ello vemos la tercera. ¿Es mayor que 5? No, es igual a 5. La siguiente, ¿es mayor a 5? Sí. Entonces, el 7 hace que este redondee a 6 y hace que este redondee a 2. Entonces lo podemos redondear a 2. O, siguiendo a rajatabla nuestra regla que dice, nos fijamos solo en la siguiente, el 5. ¿Es mayor que 5? No, entonces se queda como 7,61. De todos modos, la diferencia no es mucha, ¿ya? No es exacta. En realidad, el resultado no es 7,62 y tampoco es 7,61. El verdadero es 7,61577 y demás, ¿no? Pero si ustedes pusieron 761, ahí lo dejamos. Si ustedes ponen 762, también está correcto, ¿ya? Lo único que hemos hecho es redondear. Entonces, en el redondeo, la apreciación puede que nos haya hecho equivocar una centésima, pero no es mucho, ¿ya? Continuemos. Después, de esa manera hemos obtenido el módulo del vector, si es que lo queremos escribir en representación polar, o si es que lo queremos representar mediante ejes cardinales. Pero más se usa entre la representación polar y la representación mediante componentes rectangulares o cartesianas. ¿Ya? Entonces ya sabemos, el módulo del vector resultante, este de acá, mide 7,62. Sus compañeros dijeron, a ver, 7,6 es medido gráficamente, es muy buena aproximación. César dijo 7,6157. Ahí está, también es una buena aproximación. Y ahora, ¿cómo hallamos el ángulo? ¿Cómo hallamos este ángulo alfa? Para el ángulo alfa tenemos ¿qué datos? No usen el que acabamos de encontrar, usen los datos que nos daba el problema. Nos da cuánto mide X y cuánto mide Y. 3, este cateto, y este otro mide 7, ¿verdad? Entonces, vamos a hallar el ángulo mediante la tangente del ángulo alfa. Tangente de este ángulo alfa es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ya? Y luego aplicamos la tangente a la menos 1. ¿Para qué? Para que en el lado izquierdo se vaya la tangente y aquí va a aparecer tangente a la menos 1. Miren, tangente a la menos 1 de tangente de alfa se simplifican y nos queda el ángulo alfa. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? Y en el lado derecho nos aparece tangente a la menos 1. ¿Ya? Tangente a la menos 1 de este paréntesis, del cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, miren, el ángulo alfa es igual a la tangente de la menos 1 de cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién es alfa? Este ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto? Este de acá. ¿Cuál es el cateto adyacente? Este de acá. Entonces el ángulo alfa va a ser la tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que era menos 7, entre cateto adyacente, que es 3. Hemos dicho, cateto opuesto es menos 7, cateto adyacente, el que está al lado del ángulo alfa, es 3. Menos 7 entre 3 y nos sale menos 66,80 grados. ¿Qué significa? Que el ángulo
como es negativo, lo medimos hacia abajo del eje X positivo. Este ángulo mide menos 66,80 grados. O 66 grados, 48 minutos, 5,07 segundos. A ver, veamos lo que ustedes obtuvieron gráficamente. 66 grados aproximadamente, ¿no es cierto? Ese 0,8, como nuestras líneas pueden ser un poco gruesas o un poco delgadas, entonces esto afecta casi en una unidad a los ángulos, pero tienen muy buena aproximación. Ahí la que obtuvo Said, ¿quién más encontró 66 grados? Alguien más, pero lo mencionó nomás, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se encuentra. ¿Tienen alguna duda acá? Hemos transformado mediante componentes, perdón, una representación mediante componentes rectangulares. Hemos hallado tanto el módulo como el ángulo. ¿Para qué hemos hallado? Para representar mediante coordenadas polares. El vector h mediante su componente, mediante su módulo o cantidad o magnitud y el ángulo de inclinación. 7,62 de módulo y, bueno, medido desde acá, 293,2 grados. Pero también hemos dicho que es válido medir desde aquí hacia abajo, es negativo. Y miren, si usamos este valor menos 7 entre 3, nos da exactamente este ángulo, menos 66,8 grados. ¿Ya? Menos 66,8 grados. Entonces, menos 66,8 grados es lo mismo que medir desde acá. 293,2 grados. Pero conformémonos con este, que es más sencillo, ya les dije, no se compliquen la vida. Hágansela sencilla. ¿Ya? Entonces, el procedimiento si tenemos coordenadas de un vector mediante representación de sus componentes cartesianas o rectangulares, podemos representar ese vector en componentes, en coordenadas polares, que son el módulo del vector y el ángulo medido desde el eje X positivo. ¿Ya? Vayan copiando y si tienen alguna duda me dicen, jóvenes. Si quieren que aparezca esa tangente a la menos 1 en su calculadora del celular, el celular lo tienen que poner horizontal y hay que activar una teclita en la parte superior izquierda, los que tienen teléfonos Samsung, lo ponen horizontal y una flechita que va de ida y vuelta. A ver, les voy a mostrar. Un botoncito que les dice así. Entonces apretan ese y miren, antes de apretar este botoncito, antes de apretar ese botón, fíjense en su calculadora del celular y dice, abajito dice seno, coseno, tangente. Apretan ese botón y donde estaba la tangente ahora aparece tangente a la menos 1. Entonces, para hallar el ángulo alfa, apretan ese botón, tangente a la menos 1, entre paréntesis, y escriben cateto opuesto con su signo, entre cateto adyacente con su signo. Cierran paréntesis, ponen igual y les da el ángulo. ¿Ya? Hagan la prueba ustedes a ver si les sale lo mismo, a ver si no me equivoqué yo al hacer los cálculos. Pero según lo que han encontrado gráficamente, el resultado es correcto, ¿no es cierto? Pero hagan la prueba para ver cómo les está saliendo. Terminen de copiar y si tienen alguna duda me dicen, ¿ya, jóvenes? Voy a poner pausa un momento. En este ejemplo hemos visto si es que nos dan un vector en coordenadas rectangulares, de sus componentes rectangulares, cómo obtener el vector representado en sus componentes polares, en sus coordenadas polares, es decir, magnitud y ángulo, medido desde el eje X positivo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer aplicando el teorema de Pitágoras para hallar el módulo y aplicando la definición de la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Despejamos el ángulo. ¿Cómo se despeja el ángulo? Aplicando a ambos miembros tangente a la menos 1
Entonces en el lado izquierdo desaparece tangente, solo queda el ángulo y en el lado derecho dice, a esta división le aplica la tangente a la menos 1 y ya obtuvimos el ángulo. Para hallar, si es que nos diera de dato el vector en componentes polares o en coordenadas polares, para hallar el vector en coordenadas cartesianas, usamos lo que les indiqué la semana pasada, la clase pasada, perdón, eh, para hallar las componentes. Si tenemos el ángulo y el módulo del vector, ¿cómo hallamos sus componentes? Decimos seno de alfa, seno del ángulo alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. De ahí despejamos cateto opuesto. Coseno de este ángulo alfa es cateto adyacente, el que está al lado del ángulo, entre hipotenusa. De ahí despejamos el cateto adyacente. Entonces, esta componente o cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno de alfa. En este dibujo, este cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Ya? Entonces terminen de copiar. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Dicen yo en la calculadora no puedo poner con tangente menos 1. Lo pones ¿Ha puesto en horizontal es calculadora o es celular? Shift. calculadora, no dicen. Calculadora. Entonces, Shift tangente, lo que dijo su compañero. Hay un botoncito amarillo que dice Shift, ese le vuelca o aparecen las inversas. A ver, apriete Shift y tangente y seguro le va a aparecer así. A ver, haga. ¿Ya le apareció? Nada, dicen. O una teclita que debe decir 2ND. Sí, ¿No hay con ese algún? sí. Ya, con esa. La 2ND es second, son las segundas funciones de cada tecla. Entonces 2ND tangente y le va a aparecer tangente a la menos 1. ¿No ve? A ver, eso más se los voy a escribir acá. Con el seno de ángulo alfa cambian los decimales un poquito. Sí, van a cambiar. No siempre va a ser exacto por el tema de los redondeos jóvenes. Eso en la física se estudia en laboratorio, los errores, la propagación de errores también. Estas ciencias no son exactas. Siempre hay algunos errores provocados por el redondeo y se pueden transmitir. Y más tangente igual a tangente elevado a la menos 1. ¿Ya? O second más tangente es igual a tangente elevado a la menos 1. Ya. Te dice en el examen, podemos hacer directamente el resultado de abajo nomás, donde dice R barra B, No, sin el cateto puesto, sin eso, directamente la fórmula de arriba y el de no, abajo. les recomiendo que no. Les recomiendo que no. Porque en este caso está así, pero por ahí el ángulo está de otra forma medido desde otro eje, entonces puede que les falle, puede que no sea el cateto adyacente, puede que sea el cateto opuesto. Entonces, les recomiendo no memorizárselos y reemplazar directamente. ¿Ya? Entonces, les recomiendo que hagan nomás la tangente y eso son 1 o 2 pasitos. ¿Ya? Y más bien así practican para despejar y para hacer ágiles en sus despejes. ¿Listo? Eso se los recomiendo porque no siempre es lo mismo. Entonces, no sean automáticos, no caigan en calcular como los robots. Ustedes tienen que tener criterio, ¿ya? Lo que sí, esta fórmula básica, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. De ahí aplican la tangente a la menos 1 a los dos lados y les queda el ángulo, es igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ya? Esto lo pueden hacer más rápido. Aquí dicen aplicando tangente a la menos 1 en lugar de este paso, ya directamente de acá pueden pasar acá y reemplazan los valores. Es 1 o 2 pasos más, ¿ya? Yo les recomiendo que tengan esto en su formulario. Tal vez esto más en su formulario, ¿ya? Pero
Ahí ya ustedes recuerden cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se obtiene esa tangente a la -1? Apretando este botoncito eh, más, más la tangente, ya apareció tangente a la -1 la calculadora del celular. O en las calculadoras físicas tienen que apretar Shift más tangente y ya sale tangente a la -1. O second más tangente y sale tangente a la -1. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ingen, el resultado de abajo, ¿Ya? acá, en esta operación, ¿no ve? ¿Ya? Es de esto, ¿no ve? Es que yo lo puse en la calculadora y me sale ¿Qué le otra sale? cosa. ¿Qué le sale? Sale 0.47. me sale. Ya. Entonces, usted tiene que apretar en la calculadora Mode ¿Ah? y los ángulos. Tiene que escoger DEC. DEC debe estar en radianes. Arribita en la calculadora debe haber una R mayúscula. En el modo busque hasta que encuentre DEC. DEC significa degrees, grados. Los ángulos se pueden medir en grados o en radianes. ¿Ya? Debe estar en R ahorita. Entonces busque y establezca el modo de su calculadora en DEC, en grados. Si no lo puede hacer ahorita, busquen algún tutorial cómo colocar mi calculadora en grados. No quiero en radianes, pueden poner. ¿Ya? Si es que no logran hacerlo ahorita. Bueno, Ingen. ¿Ya? Escrito, por favor. Entonces, ya se nos está acabando la clase, por lo menos les daré tarea. Mucha tarea para que presenten para el examen. Aquí, miren, en estos ejercicios hay que resolver analítica y gráficamente, de las dos formas. Si quieren hacer primero gráficamente, luego van a verificar el resultado de forma analítica. En estos vectores, el vector A tiene componentes, miren, rectangulares, -2 y -2. El vector B está dado por sus, eh, por sus componentes o por su representación polar. Y el vector C también por sus componentes rectangulares. Entonces, también hay escalares, el escalar K que es 3 unidades, el escalar L son -2 unidades, el M son 0,5 unidades y el N -1,5 unidades. Entonces hay que hacer la suma de A menos C. A menos C es lo mismo que A más menos C. Entonces representan cuál es el vector A. ¿Cuál es el vector A? ¿Cuál es el vector C? Lo suman y representan, ¿ya? Sí, los ejercicios del examen van a ser similares, no van a ser exactamente con estos vectores, con estos escalares, pero van a ser ejercicios similares. Ya jóvenes, igual lo de los factores de conversión. Entonces luego el vector A más B, el vector B menos A es lo mismo, ¿no? Pueden escribir vector B más el vector menos A, ¿ya? Para ubicarse en la representación gráfica nada más. El vector A más B más C puede ser el vector A más el vector B más el vector C y tenemos este. Para sumar vectores en los que tenemos sus componentes o tenemos uno en representación de representación cartesiana y el otro vector representado mediante sus coordenadas polares, siempre es bueno que llevemos a la misma representación cartesiana. ¿Ya? A la misma representación mediante sus componentes cartesianos, porque ahí vamos a sumar sobre el eje X todos los componentes y sobre el eje Y todos los componentes. Si pueden, por lo menos vayan representando estos vectores. Si pueden, vayan representando los vectores y realizando las multiplicaciones por escalar. Yo la siguiente semana, la siguiente clase, les voy a mostrar ejemplos de estas sumas y restas de vectores. Eso se los voy a mostrar acá, desde el principio. ¿Ya? Eso suma. A menos B, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Ya? Yo les voy a mostrar la siguiente clase. Ahorita no. No los voy a tosigar con eso. Por lo menos quiero que representen todos estos vectores y hagan las multiplicaciones por escalar.
El lunes yo les voy a hacer 1 o 2 ejemplos de esta suma de vectores. ¿Está bien, jóvenes? Pero váyanse copiando esta tareita. Bueno, Inge. Practiquen la representación en sus coordenadas polares. ¿Ya? Eso sería Bueno, todo. Richie. Eso sería Bueno, todo. Inge. Por favor, Bueno, Inge. por favor, los que no han podido sacar el mismo resultado de los grados, traten de configurar sus calculadoras para que no estén radianes, para que estén en grados. ¿Ya? Traten de buscar un tutorial de YouTube. Son 3 minutitos. Siempre ayudan en YouTube. Si es que algo no pueden hacer con una calculadora o algo, pregúntenle a YouTube cómo hacer esto y les va a ayudar. ¿Ya? Y me escriben en el grupo si es que han podido configurar sus calculadoras para que les saque en grados y no en radianes. Porque necesitamos configurar eso ahora para que sus resultados de tareas y de exámenes estén correctos. ¿Ya, jóvenes? Me van a contar si han podido hacerlo. ¿Ya? Bueno, Inge. Bueno, Inge. Que estén bien, jóvenes. Bueno, Inge.